Saludos cordiales, queridos hermanos, qué alegría poder volver a encontrarnos en este espacio Dosis de Fe, programa que se transmite por la página de YouTube de el canal oficial de Radio Veraguas. Una alegría poder compartir con ustedes, una bendición muy grande porque el Señor permite que a través de estos medios podamos encontrarnos para reflexionar sobre las catequesis que el magisterio de la Iglesia nos presenta y meditar también la palabra de Dios. Vamos a iniciar este espacio como Dios manda, haciendo oración. Nos vamos a poner en la presencia del Señor y le vamos a pedir a Él, que es un Dios bueno y justo, que haga iluminar su rostro sobre nosotros, que nos conceda siempre su favor. Dios de amor y misericordia, te damos gracias por la vida, gracias por todos los beneficios que nos has concedido, gracias porque estás con nosotros en el camino de la vida, nos acompañas, estás pendiente de tus hijos, no abandonas la obra de tus manos. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y fiel, misericordioso con todos. Gracias por tu presencia y por tu compañía. Queridos hermanos, estamos en el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo donde el Señor nos invita a cada uno de nosotros a tener presente que nos estamos preparando para vivir la Pascua del Señor. La Pascua del Señor que es celebrar el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. El Señor va camino de Jerusalén para entregar su vida, poder perdonar nuestros pecados, redimir nuestras culpas. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo de gracia que el Señor nos da para volver a Él, para volver a su amor y experimentar su misericordia. Continuamos, queridos hermanos. Recientemente el Papa Francisco visitó Irak y dejó grandes enseñanzas para nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes el encuentro que el Papa Francisco tuvo con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, catequistas. Un poquito lo que el Papa nos enseñó en la catedral de Siria, Nuestra Señora de la Salvación de Bagdad, el viernes 5 de marzo de 2021. Hay tres líneas importantes en el discurso del Santo Padre que yo quiero compartir con ustedes. La primera línea que el Papa nos deja como catequesis nos dice: no olvidemos nunca que Cristo se anuncia, sobre todo con el testimonio de vida, transformadas por la palabra o por la alegría del Evangelio. Miren qué importante. El Papa nos invita a todos los cristianos, porque no solamente se dirigía el Papa a los cristianos católicos de Irak, sino que dirigió también este discurso a cada uno de nosotros. Y es importante resaltar esto del testimonio de vida por la alegría del encuentro con la palabra, con el Evangelio. Nosotros los católicos debemos manifestar en todo momento la alegría del encuentro con esa palabra de Dios que transforma, que invita a la conversión, que es una gracia especial de Dios, porque cuando meditamos la palabra de Dios, no leemos cualquier lectura, sino que Dios nos habla al corazón. Dios habla de manera especial con nosotros. Él nos dirige una palabra de salvación que tiene que provocar necesariamente en nosotros alegría, entusiasmo, gozo. Saber que Dios habla en medio de las realidades nos alienta a perseverar en el camino de fe, a no desmayar. Por eso el Papa en la Catedral de Bagdad lo dirigía a los obispos, a los sacerdotes religiosos, a los seminaristas y a los laicos comprometidos, a los catequistas,
porque la característica del servidor tiene que ser la alegría. Por eso no debemos desmayar nosotros en ese afán, primero, de ser agradecidos con Dios, porque nos ilumina con su palabra y nos invita a vivir siempre con alegría. Una segunda enseñanza de este discurso del Santo Padre es la siguiente: el amor de Cristo nos pide que dejemos de lado todo tipo de egocentrismo y rivalidad. Nos impulsa a la comunión universal y nos llama a formar una comunidad de hermanos y hermanas que se acogen y se cuidan unos a otros. Miren qué importante esta invitación, porque hoy nosotros también con esta pandemia, tanto las autoridades como la misma iglesia nos ha invitado a nosotros a cuidarnos los unos a los otros, cuidarnos guardando las medidas, porque eso es también expresión del amor cristiano que nosotros tenemos guardado en el corazón como consecuencia de esa palabra que nos invita a testimoniar lo que ha dicho el Papa en la primera enseñanza. Cuidarnos los unos a los otros es una expresión genuina, auténtica del amor de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor ha dicho una cosa que nosotros debemos vivir: hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, y amar también al prójimo como a uno mismo. Y el Señor añade algo importante a este mandamiento: como yo los he amado primero. El Señor de manera especial tiene cuidados de cada uno de nosotros. Él nos mira siempre con amor, nos protege, nos ayuda, es generoso con todo. Y de esa misma manera nosotros debemos también ser generosos, solidarios, cuidarnos los unos a los otros, porque cada hermano, cada hombre sobre la tierra tiene impresa la imagen y la semejanza de Dios. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Por eso vale mucho poner en práctica esta enseñanza del Papa Francisco. Vivir el amor de Cristo que nos pide a nosotros dejar de un lado el egoísmo, el odio, esas cosas que dividen la comunidad, y asumir en nuestras vidas lo más importante: amarnos los unos a los otros. Y la tercera frase, importante también, tanto para sacerdotes, para los religiosos, seminaristas, catequistas, dice el Papa: pastores y fieles, sacerdotes, religiosos y catequistas comparten, si bien de diversas maneras, la responsabilidad de llevar adelante la misión de la Iglesia. Mateo 28 nos dice a nosotros que la misión de la Iglesia es anunciar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anunciar a Cristo es la tarea de la Iglesia. Y esta tarea, dice el Papa muy claramente, la compartimos todos los cristianos. No solo es tarea de los obispos, sacerdotes, religiosos, catequistas o los laicos comprometidos, sino que es tarea de todos los bautizados. Todos tenemos ese deber de anunciar la presencia de Dios en medio de nuestras realidades. Y hoy más que nunca necesitamos personas comprometidas con el Evangelio, personas que se atrevan a anunciar a este mundo herido por el mal, por la enfermedad, que Jesucristo está vivo, que el Señor está en medio de nosotros, que Él camina con nosotros. Por eso la alegría del Evangelio, decía el Papa Francisco, transforma la vida entera. Y para transformar la vida de muchos hermanos hay que anunciar sin medida el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que otros también puedan tener vida y vida en abundancia. Vamos a ver ahora el modelo de fe y le vamos a traer un gran santo y unas enseñanzas maravillosas para todos nosotros los cristianos de hoy. Vamos a ver un poquito la vida de San Francisco de Sales. Su memoria litúrgica o su fiesta se celebra el 24 de enero, ya la celebramos.
y la celebramos en medio de la cuarentena, pero el Señor se manifiesta a través de la vida de los santos con ese modelo que nos dan de virtudes, ejemplo, testimonio. Y nosotros tenemos que honrar a estos grandes hombres y mujeres que respondieron a Dios imitando esas virtudes. Es el patrono de los periodistas y fue un escritor que se distinguió por decir la verdad con elegancia y sin herir a nadie. Hoy en las redes sociales, en los diversos medios, se hiere, se lastiman a las personas, se difama, y este hombre de Dios dice que decía la verdad, pero la decía con elegancia y sin herir a nadie. Hay que ver un poquito cómo decimos las cosas. El Papa Benedicto XVI escribía en la exhortación apostólica Dios es amor, que aunque tengamos la verdad y la razón, si no lo hacemos con caridad, pierde validez, pierde sentido y hasta se pierde la verdad, decía el Papa Benedicto XVI, hoy Papa emérito. Y decía San Francisco de Sales que por escribir y hablar con tanta delicadeza, nadie debe sentirse molesto. Escribir y hablar con delicadeza. Nosotros hoy a veces faltamos al respeto, a la dignidad de las personas por la forma en que decimos las cosas. Y este santo, San Francisco de Sales, nos invita a hablar y a escribir con delicadeza. Habrá que hacer un examen de conciencia para preguntarnos cómo hablamos nosotros de las personas, cómo le hablamos, para corregirlas, para enderezar los caminos. Lo hacemos con caridad, con amor, sin el ánimo de molestar, de difamar, de calumniar. ¿Cómo hacemos nosotros esos llamados de atención? Hoy este santo nos invita a que nosotros hablemos a las personas con caridad, con amor, para que nadie se moleste. San Francisco de Sales tiene 4 enseñanzas para nosotros que son bien importantes y las hizo suya desde el primer momento que recibió a Jesucristo, Eucaristía, cuando recibió al Señor Jesús en la primera comunión. Propósitos de vidas. Y eso es importante porque nosotros tenemos que hacernos esos propósitos también para vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Y este santo nos enseña a nosotros 4 cosas que debemos imitar para agradar a Dios. Una, y la más importante quizás, cada mañana y cada noche rezaré algunas oraciones. Una invitación apremiante que el santo nos hace a orar. La oración es diálogo con Dios. En la oración hablamos con el Señor. Él nos atiende, Él nos escucha. Cuando nos levantemos, cuando vayamos a dormir, es importante orar, encomendarnos a Dios cuando iniciamos el día y terminando el día dando gracias a Dios por todo lo que ha ocurrido a lo largo de él, por lo bueno y por lo malo que haya pasado. Por lo bueno porque es bendición de Dios y lo malo es bendición de Dios porque de alguna manera trae consigo una enseñanza, una manera de levantarnos, de superarnos y una manera, un pretexto más, por así decirlo, para confiar en Dios. Así es que no debemos nosotros perder de vista esta primera invitación de San Francisco de Sales a vivir una vida permanentemente en oración. La segunda enseñanza de San Francisco de Sales: cuando pase por frente de una iglesia, entraré a visitar a Jesús sacramentado, si no hay una razón grave que me lo impida. Visitar el Santísimo Sacramento. Está en nuestras parroquias, aquí en nuestras diócesis de Veraguas, hay parroquias donde está expuesto permanentemente el Santísimo Sacramento. ¿Y quién está allí? Está Jesús, Eucaristía, está el Señor, el que todo lo puede, el Dios con nosotros, el Emmanuel, está el Alfa, el Omega, el principio y el fin, está el que era ayer, hoy, mañana y siempre, está Dios allí en la persona de su Hijo amado, Jesucristo el Señor, en alma, cuerpo y divinidad, esperando por cada uno de nosotros. Esa enseñanza de San Francisco de Sales es una invitación para nosotros
a que visitemos el Santísimo Sacramento, hagamos oración delante de Él, de su presencia, encomendemos esta situación de la pandemia en la oración que elevamos. Pidamos al Señor que nos ayude también a amarlo más y amar más a los hermanos. Tercera enseñanza, decía San Francisco de Sales, siempre y en toda ocasión que me sea posible, ayudaré a la gente más pobre y necesitada. Miren, qué importante, sobre todo en este tiempo donde se nos invita a ser generosos. La limosna tiene consigo la generosidad, la solidaridad. El Señor nos invita a dar y dar, como dice Teresa de Calcuta, hasta que duela, dar de lo que duela. No vamos a dar de lo que sobra, de lo que ya no nos funciona. No, vamos a dar de aquellas cosas que de repente nos cuesta sacrificar, dejar para dárselo a los pobres, a las personas que necesitan. Y hoy día necesitamos, muchas personas necesitamos ser solidarios, ser generosos, compartir con los hermanos. Esta pandemia nos ha dejado a muchas personas que necesitan de nuestra ayuda y hay que ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso, tal cual el Señor Jesús nos invita. Y la misericordia es ayudar al otro sin esperar recompensa, sin esperar nada a cambio. Cuando uno se solidariza y es generoso con los hermanos, no esperemos recompensa. Lo hacemos para ayudar al hermano que necesita y lo hacemos también para agradar a Dios, pero que no sepa, como dice el Evangelio, tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y una cuarta enseñanza, no por ser la última, no tiene importancia, dice, leeré libros buenos, especialmente Vida de Santos. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros leer Vida de Santos? Porque son modelos, tal cual como es este cemento, modelos de fe, hombres y mujeres como nosotros, pero que trataron en todo de agradar a Dios. Nuestra vida es toda una respuesta a Dios. Debemos entregarle todo a Dios. Alguien decía una vez que la santidad consiste en no negarle nada a Dios, o sea, entregarle todo al Señor, porque el Señor espera que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso esta enseñanza de leer libros verdaderamente buenos, sobre todo en este tiempo cuando la tecnología nos absorbe. ¿Qué vemos, por ejemplo, nosotros en los celulares cuando estamos solos? En esos momentos de relajación que tenemos de la fe, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué leemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué posteamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en esos ratos libres? Dediquemos un momento al día para seguir esta enseñanza de San Francisco de Sales, de leer cosas buenas, productivas. ¿Cuánto nos hace falta enriquecer la fe con una buena lectura? Por eso pongamos en práctica esto que San Francisco de Sales nos enseña. Durante toda su vida, dice la biografía, San Francisco de Sales procuró ser enteramente fiel a estos propósitos. Nosotros muchas veces nos hacemos propósitos, pero los dejamos de un lado, no los cumplimos, se nos olvidan con facilidad y nos perdemos en el camino. Esta es la vida de San Francisco de Sales. Como ven, un hombre que se le conoce también como el hombre amable, el hombre del amor, porque teniendo un carácter fuerte, fue dominado por el amor de Dios y así empezó a tratar también a los hermanos. Continuamos, vamos ahora a ver el espacio Iglesia, Madre y Maestra. Vamos a ver este tiempo de Cuaresma. Estamos viviendo un tiempo de gracia y conversión, un tiempo donde el Señor nos invita a volver a Él, volver a su amor. El profeta Oseas nos pone como en tónica para celebrar verdaderamente este tiempo. Oseas, el profeta de Dios, tenía una mujer infiel, adúltera, prostituta, y él dice, yo me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, le diré, esposa mía, y la enamoraré de nuevo. Miren,
tres cosas importantes. Este tiempo es conocido como el tiempo del desierto cuaresmal. ¿Y qué buscamos en este desierto? Hacer una especie de retiro espiritual donde el Señor nos lleva al desierto. En el desierto no hay nada, es la experiencia de la soledad, del silencio. Y es una invitación que el Señor y la iglesia nos hace para dejarnos llenar de su amor, para dejarnos invadir por la palabra de Dios. Porque en la soledad y en el silencio del desierto aprendemos a escuchar la voz de Dios que quiere lo mejor para nosotros, que quiere que volvamos a Él. Y dice el profeta Oseas que la voy a llevar al desierto para hablarle al corazón, para enamorarla de nuevo y decirle, esposa mía. Esto es el tiempo de Cuaresma. Por eso este tiempo es un tiempo de gracia y conversión, porque el Señor con la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a discernir el camino por el que vamos, ver qué tenemos que dejar atrás, qué tenemos que cambiar, porque se trata de cambiar ese estilo de vida. San Pablo a los Romanos decía que hay que cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Y la palabra de Dios nos ayuda en este proceso de conversión. La Cuaresma es un tiempo también de oración. Oramos a Dios, oramos al Señor que nos escucha, oramos al Señor que nos habla también cada vez que doblamos rodillas ante su presencia, y lo hacemos con la confianza de hijos, sabiendo que vamos a pedir y que Él nos va a dar. Vamos a tocar la puerta de su amor y Él nos va a abrir. Vamos a buscar y encontraremos en su amor y en su misericordia. No dudemos de esta presencia cuando oramos. El Señor está allí 24/7 abriendo sus oídos para escuchar nuestros ruegos, nuestras oraciones. No oramos por si acaso, al vacío. Voy a orar para ver si del otro lado hay alguien atendiendo. No. Cada vez que oramos, tengamos la seguridad que el Señor está allí, escuchándonos siempre. Es el tiempo también para meditar la palabra de Dios. Cuánto nos hace falta volver a la palabra de Dios, que es lámpara en nuestros caminos, que es como la espada de doble filo, capaz de atravesar hasta la médula de los huesos. La palabra de Dios nos ayuda, nos alimenta, nos fortalece, robustece nuestro espíritu, para seguir adelante en este camino de fe. El color litúrgico del tiempo de Cuaresma es el color morado, que significa penitencia. Este es un tiempo especial de penitencia, donde el Señor con nuestros actos de piedad, sobre todo el ayuno, donde nosotros sacrificamos cosas que nos importan, cosas que son de repente valiosas, pero que no nos ayudan mucho en el camino de fe, el Señor nos invita a dejarlo atrás para seguir verdaderamente libres el camino que Él nos propone. Y este tiempo es un tiempo de gracia también para pedir perdón y reconciliarnos con los hermanos. Pedir perdón porque nos equivocamos. Pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, porque todos nos equivocamos. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Y nosotros volvemos al Señor de rodillas, con dolor en el corazón, y decirle, Señor, he pecado, te he ofendido. Ya no merezco ser tratado como hijo tuyo, trátame como a uno cualquiera, pero recíbeme en tu casa. Y es un tiempo también para pedirle perdón a los hermanos, tantas ofensas, tantas cosas que hacemos que lastiman, hieren a los hermanos, sobre todo muchas veces a las personas que amamos, a las que están allí con nosotros. Hay que aprender a pedir perdón. Y es el tiempo para reconciliarnos, pidiendo perdón y también perdonando a los hermanos. Eso va haciendo que nosotros crezcamos en la comunión fraterna, la comunión entre los hermanos, los hijos de Dios. Recuerden que todos somos hijos de Dios, reconciliados con el Padre por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Blas Pascal decía que el perdón es como la lluvia que viene cargada de bendiciones. Bendición para el que lo da
y bendición para el que lo recibe. Por eso es importante que nosotros aprendamos durante este tiempo a perdonar a los hermanos y pedir perdón cuando nos equivocamos. Eso va haciendo de nuestros corazones dispuestos para celebrar la Pascua del Señor. Vamos con el último segmento, el alimento del alma. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 11, versículos del 14 al 23. El Señor nos invita a nosotros a estar con Él, porque dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí. Miren, esta frase es importante que nosotros la tengamos muy a flor de piel, en la mente y en el corazón, porque el Señor Jesús en el Evangelio de hoy es acusado, calumniado, porque según algunos hermanos de él, expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. El Señor nos invita a ubicarnos de su lado, caminar en su presencia, obedecer su palabra. Hay tantos ejemplos de hombres y mujeres que a lo largo de la historia siguieron al Señor Jesús en fidelidad. No se dejaron llevar por las acusaciones, por las difamaciones, porque el Señor no solamente fue calumniado en su tiempo, cuando estuvo entre los hombres caminando, haciendo cosas prodigiosas, sino que hoy sigue siendo calumniado. ¿Cuántas personas hoy día preguntan dónde está Dios? ¿Qué se ha hecho Dios? Dios es un Dios castigador. Dios ha enviado esta pandemia para castigarnos y nos olvidamos de lo más importante. Dios es amor y Dios está con nosotros. Y aquel que tiene conciencia de que Dios está con nosotros camina seguro, camina haciendo la voluntad de Dios, le obedece y, como decía al inicio, lo adora en espíritu y en verdad. Porque Dios permanentemente cuida de nosotros. Dios está con nosotros. A veces vemos en la cruz a un Jesucristo perdido, fracasado. El Señor no ha fracasado, por el contrario, lo que decía San Pablo hace unos días. La cruz es salvación para todos los creyentes. Para los paganos, una locura. Para los judíos, un escándalo. Y para nosotros hoy, ¿quién es Jesús? Ojalá que tengamos la conciencia clara de buenos creyentes y reconocer a Jesús como nuestra única fuente de salvación. Por eso, queridos hermanos, antes de terminar este espacio, vamos a hacer una oración para encomendarnos a Dios. Empecemos dando gracias a Dios por este momento que nos ha permitido vivir. Es una experiencia de amor, de misericordia. Dios está con nosotros. El Señor también nos dice que no temamos, que Él está con nosotros. Él es nuestro Dios. No sé qué hay en tu corazón en este momento, cuáles son las situaciones que estás enfrentando, que estás pasando. No sé si es dolor o tristeza, una situación económica difícil, una enfermedad, una pérdida, un dolor muy grande en el corazón, fracasos. Yo te invito a que tú encomiendes tu vida al Señor. Dale al Señor lo mejor de ti. Dile, Señor, toma mi vida, toma todo lo que soy, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Hoy me encomiendo y me abandono en tu presencia. Me abandono a ti, Señor, que eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el Dios que hace todo posible. Lo que aparece imposible ante nuestros ojos, tú lo haces posible para nosotros. Porque así eres tú, Señor, un Dios bueno y misericordioso, justo con todos. Gracias, gracias, Señor, porque sabemos que en este momento, en este preciso momento, estás escuchando nuestras oraciones, estás escuchando nuestras plegarias. Por eso, allí en el lugar donde tú te encuentres, dale gracias a Dios y dile, gracias, Señor, por escucharme, gracias por atenderme, gracias por mostrarme tu amor y tu misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que les bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por compartir este espacio Dosis de Fe y nos encontramos, Dios mediante, en otra edición más de Dosis de Fe.